Hoy vamos a ver, ya entrando en materia, dos temas en uno. Los gastos educativos, la ley 179-09 y el único agente de retención, que es un tema que ha estado sonando mucho principalmente desde el año pasado, pero que está en la ley desde hace muchísimo tiempo. Y vamos a ver qué engloba todo esto. De manera general tenemos qué es la ley, quiénes aplican para beneficiarse de la ley, quiénes no aplican para beneficiarse de la ley, cuáles gastos y cuáles no, cómo se declara, cómo se reporta, qué yo necesito, por dónde lo hago, qué es el único agente de retención, cómo yo lo elijo, cuándo me aplica. La ley 179-09 establece que 3 personas, asalariados, profesionales liberales y trabajadores independientes, básicamente los dos últimos caen dentro del mismo renglón, pueden beneficiarse de esta ley siempre y cuando reporten los gastos de su educación propia. Es decir, si yo, Ramón de la Rosa, tengo gastos educativos, soy dentro de uno de estos renglones, yo tengo mis gastos en educación propia, yo los puedo reportar. Y también si, por ejemplo, tengo mis 3 hijas, todas menores de 15 años, las 3, como ustedes podrán ver, entonces ya dicen que sí. Entonces yo les reporto sus gastos educativos, ¿de acuerdo? Este monto que yo pueda reportar como gasto educativo, vamos a ver más adelante, hay términos que lo vamos a ir aclarando quizás en la declaración porque pueden ser un poco técnicos, pero se lo tengo que ir mencionando. Me lo va a reconocer dentro de mi declaración que yo haga todos los años como un ingreso exento, como un ingreso que no pague impuestos sobre la renta. Los gastos educativos son, como yo le dije, son esos gastos míos y de mis hijos no asalariados que yo haga en sus gastos de educación básica, media, técnica y universitaria. Cualquiera de estos renglones, siempre y cuando sea en una entidad educativa. ¿De acuerdo? Es decir, yo no puedo ir a reportar un gasto de una institución que, aunque le esté aprendiendo algo, no esté registrada ante la institución, ante la DGI, como una entidad educativa. Porque como la ley lo dice, lo que yo voy a reportar son los gastos educativos. ¿Me entendieron esa parte ahí? Bien. Entonces, los que son beneficiarios de la ley ya mencionamos, los profesionales independientes y los asalariados. Pero aquí yo quiero aclarar algo. Existe mucho el pluriempleo. O yo soy asalariado y me dedico a algo independiente. Bien, ¿sabemos quiénes son los asalariados? ¿Quién me sabe decir? ¿Cuáles son las condiciones para ser un asalariado? Ser empleado. Ajá, pero ¿qué condiciones? Porque empleado tiene algunas condiciones. Tener un empleo fijo, recibir un salario fijo. Bien, más o menos esas son las condiciones. Que sea un horario fijo, que yo tengo que responder ante un jefe, que yo tengo un salario, unos beneficios, que me indemnizan si me cancelan, entre muchas otras cosas. Cotiza seguridad social. El profesional independiente no tiene nada de eso. Porque si yo trabajo como independiente, póngase usted que yo me dedique a lo que estoy haciendo aquí, lo que son ahora los muy famosos coaching. Yo soy independiente, me dedico al coaching, pero entonces yo produzco lo que yo genero, yo no tengo un salario fijo, yo no tengo un horario fijo, yo no tengo un jefe a quien reportarme, yo no cotizo en la seguridad social, entre muchos otros aspectos. Pero sucede algo. Como asalariado ante la DGI, perfecto. Yo soy un asalariado, mi empleador, suponiendo que ella sea mi jefa, ella me paga, ella me retiene impuestos, ¿cierto? Pero yo como profesional liberal, ¿quién me retiene impuestos? Soy yo mismo que tengo que reportarle a la DGI. Ella hace todo por mí. ¿Me entienden más o menos por dónde vamos? Ahora, ¿dónde yo quiero caer con este análisis? Si yo soy empleado, ella es mi jefa, pero al mismo tiempo yo me dedico a ser profesional independiente, ¿en qué renglón yo caigo? No. Como profesional independiente. ¿Por qué? Les explico. Volvemos al caso inicial. El A, soy asalariado, ella me paga, ella me retiene todo lo de la seguridad social, como bien el señor dijo, mis impuestos sobre la renta sí me aplica por mi salario y ella hace todo por mí como asalariado, como es mi caso con la DGI. La DGI hace todo por mí. Bien, pero si yo soy profesional independiente, yo soy el que le digo a la DGI cuánto yo gané, cuánto yo gasté, cuánto me retuvieron, si me retuvieron. ¿Me entienden a dónde vamos? La información la manejo yo, no hay una persona que lo reporte por mí. Entonces, por eso, aunque yo sea un asalariado, yo trabajo en DGI de 8 a 5, pero luego de eso, yo me dedico a hacer coaching, yo tengo que decirle a DGI, mi jefa me pagó tanto en un año, me retuvo esto, pero aparte de eso, como independiente, yo hice tal y tal cosa. Y ante la DGI yo soy un profesional independiente. ¿Me entendió ahora? Pero si vamos a suponer, a ponerle a usted de ejemplo, usted es asalariado de 8 a 5 también, pero también lleva asesoría de contabilidad por fuera, como independiente, usted ante la DGI, ante Impuestos Internos, va a hacer una declaración diferente a mí. Porque ya ante la DGI usted no es solamente una asalariada.
es una profesional liberal que tiene que decirle a DGI, DGI, yo gané tanto en el año por mi salario, mi jefe me retuvo tanto, o sea, la empresa que me paga, y yo como independiente generé tanto. Y entonces en base a eso se hace la declaración también con los gastos educativos. Lo que yo quiero primero que entendamos es que ante la DGI, si yo soy meramente asalariado, yo estoy registrado como asalariado. Si yo tengo las dos condiciones de independiente y asalariado o sencillamente independiente, ante la DGI yo soy un independiente. Bien, vamos a quedarnos hasta ahí. Tenemos dos condiciones diferentes. Ahora vamos a ver en un rato, cuando lleguemos a cómo reportarlo al proceso. Bien, de acuerdo, o sea, yo conozco gente con firma de consultoría impositiva, por decirle algo, pero el mismo independiente no le ofrece el servicio a ella, que es independiente, por medio de su empresa, sino que se lo ofrece de manera independiente. Y lo puede hacer de manera independiente también, ¿de acuerdo? Porque al final yo puedo tener cualquiera de las dos condiciones aunque yo sea un empresario. Eso no quita la condición. Lo que no puede es la empresa reportar el gasto educativo. Pues aquí estamos hablando de asalariado y persona física. ¿De acuerdo? Bien. ¿Continuamos? Bien. Ahorita cuando lleguemos a la parte, si usted todavía no entiende, vuelva a preguntarme, ¿eh? Porque mi punto es aclarar todas las dudas que hay. Bien. Entonces, aquí ya vemos, como les decía, las condiciones de la diferencia entre asalariado y persona física. Las condiciones que yo tengo como asalariado, que trabajo en relación de dependencia, y como persona física, que trabajo de manera independiente. Como mismo dijo la señora, por ejemplo, si yo tengo una condición de que me reportan de un jefe, tengo un horario fijo, tengo indemnizaciones, yo tengo una remuneración específica de salario, de impuestos sobre la renta que me retienen porque la ley manda, que mi jefe lo hace, como yo puse el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de que ella sea mi jefa, ella hace todo el reporte ante la DGI y yo no. El independiente lo hace todo él mismo, su reporte. Dentro de las cosas que yo voy a tomar para fines de mi declaración o para yo saber que yo como empleado, los ingresos que ella me pague como siendo mi jefa, van a pagar impuestos sobre la renta. Yo tengo mi salario base, ¿cierto? Pónganse ustedes que yo gano 35,000 pesos, por decirle algo, pero aparte de eso me dan unas comisiones, me dan unas horas extras, me dan una bonificación, me dan unas vacaciones, entre otros ingresos. Eso, cuando lo suman a mi salario, eso paga impuestos sobre la renta. Ahora, ustedes ven esta partecita que menciona aquí, superior a la exención contributiva. Por ejemplo, nosotros los asalariados tenemos un salario, 20, 30, 40, 50. Por ley hay una escala, como ella dice, que establece después de qué salario se empieza a pagar impuestos sobre la renta. Hay una escala que es anual, cuando dividimos ese monto entre 12, me dice cuál es el salario. Ahora mismo, por ejemplo, todo el que gana por encima de 34.685 mensual, paga impuestos sobre la renta. ¿De acuerdo? El que esté por debajo de ese salario no paga impuestos sobre la renta. Entonces, la ley establece que para yo registrarme los gastos educativos y beneficiarme, yo tengo que ser un asalariado que gane por encima del monto que tributa, del monto que paga impuestos sobre la renta, que son los 34.685. En mi salario yo tengo que tomar en cuenta que yo tengo una parte de ese salario que está exento, que no tributa para impuestos sobre la renta, que son mi pago por seguro de AFP y de SFS. ¿De acuerdo? Yo tomo mi salario, le quito eso y entonces a lo que me queda es lo que me va a pagar impuestos sobre la renta. El salario ya yo lo mencioné, por debajo de los 34.685 no paga impuestos sobre la renta. Mi salario de Navidad, regalía pascual o doble sueldo, salario 13, como le llamemos, no paga impuestos sobre la renta siempre y cuando no pase el monto que me corresponde. ¿A qué me refiero? Un ejemplo sencillo. Si yo gano 50,000 pesos en el año entero, mi doble sueldo va a ser de 50,000 pesos. Bien, el monto que pase de los 50,000 pesos sí me puede tributar impuestos sobre la renta a mis salarios. ¿Me entendieron? Bien. También, si yo tengo un accidente de trabajo, me dan un dinero por eso, no pago impuestos sobre la renta. En el caso de cuando me indemnizan por cancelación, por preaviso y cesantía, tampoco. Traslado y viático, tampoco paga. Son ingresos que podemos tener, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, me manda al interior, me paga un viático, eso no se cuenta como ingreso para yo pagar impuestos sobre la renta. Aquí le vamos a resumir la parte que le hemos ido mencionando, la retención. Ya lo mencioné, si yo gano por encima de los 34.685 me retienen, ¿cierto? Entonces, yo le he hablado del ejemplo de mi jefa que está aquí. Ella es mi jefa, ella es la que me paga, ella es la que me retiene
ella, ante la Dirección General de Impuestos Internos, tiene un nombre que es agente de retención. Y el agente de retención tiene la obligación, como ya yo les mencioné, de que ella dice a la TCS y a la DGI, Ramón de la Rosa gana 50,000 pesos, le descontamos, como ella mismo bien dijo, le descontamos AFP, SFS, y a eso entonces le calculamos el impuesto sobre la renta. Ella lo reporta y ya, yo solamente recibo lo que me corresponde como asalariado, yo no tengo ninguna otra obligación. Si yo gano 50, vamos a asumir que ya entre los 50 yo rebajé el monto de la tesorería, ¿de acuerdo? Vamos a redondear los 50. A los 50 yo lo rebajo a los 34,685 y a lo que queda entonces yo calculo el impuesto, no a los 50 completos. Y aprovecho que usted lo dijo, eso también lo vamos a ver más adelante en la escala, pero como ella mencionó la escala, a mí me empiezan reteniendo un 15% y dependiendo cómo eso vaya aumentando, eso va a un 20 o máximo un 25% por mis ingresos anuales. Dígame, 15, 20 y 25, según la escala. Así es, correcto. Mírenla aquí. Ustedes ven, yo les dije que tenemos los montos anuales, porque igual, ese monto que yo como asalariado tengo en mi salario, suponiendo el caso de ella que me mencionó, yo soy profesional liberal, si ella viene a declarar, el monto que ella le van a aplicar para saber si va a pagar impuestos o no como profesional independiente, es el mismo monto mío, pero anualizado. Bien, te le van a decir, ok, en el año usted como independiente generó tanto. Si pasa, entonces se le aplica según la escala, un 15, un 20 o un 25%. O le van a decir, está por debajo de la escala y no paga. Eso puede ser. Vamos entonces meramente ya a los gastos educativos. Yo le mencioné que podemos reportar educación básica, educación inicial, educación médica, media, técnica y universitaria. Dentro de la técnica, es bastante amplia, hay una norma, aparte de la ley, hay una norma que es la norma 0609, que tiene un listado bastante amplio, es grandísimo, el listado de las educaciones técnicas que son aceptadas como dentro de los gastos educativos. Pero podemos mencionar, de manera general, desabolladura y pintura de vehículos, bar y restaurante, idioma, mecánica industrial, fabricación de muebles, reparación de computadora, enfermería, entre muchas otras. Mucha gente me dice, si yo lo hago en Infotep, ¿eso incluye? ¿En Infotep se paga? No, entonces no aplica. ¿De acuerdo? Eso aplica si yo estudio en un sitio, por ejemplo, especializado en bares. Yo estudio hotelería, yo quiero dedicarme en bar, como yo conozco, tengo un amigo que él es especialista en mixología, en hacer tragos con jugos y demás. Él estudió y eso lo pagó, él puede reportarlo, porque esa institución está registrada como una entidad educativa. ¿De acuerdo? En el caso de Infotep es gratuito y ahí tenemos el beneficio de que no pagamos. En el caso de los hijos, yo les mencioné mis 3 hijas aquí delante, para yo pagarles, ellas no pueden ser asalariadas. Yo les puedo seguir pagando su educación hasta que ellas empiecen un trabajo. Cuando ellas empiecen el trabajo, entonces es a ellas que les corresponde reportar sus gastos educativos. Y cuando habla la ley de dependientes directos, los dependientes directos solamente son mis hijos. Solamente, ni la esposa ni el esposo, solamente los hijos. Bien, en el caso, por ejemplo, de los materiales educativos, yo los puedo considerar dentro de mi declaración, dentro de mis gastos que yo voy a reportar, siempre y cuando estos sean adquiridos en el centro educativo y el centro educativo me lo dé con la misma factura de mensualidad o de anualidad. ¿Me entendieron ahí? No es que yo voy, mira, yo te pagué los libros, dame una factura aparte. No, la ley especifica que debe incluírmelo en la factura que yo pago de mensualidad o de anualidad. Solamente lo que yo adquiera en los centros educativos. Los materiales que se adquieren fuera de la institución no se cuentan para fines de la ley de gastos educativos. En el caso, si estamos casados, yo puedo reportar los gastos educativos de mi hijo y suponiendo, ella es mi esposa, ella puede reportar también gastos educativos de la otra hija. O sencillamente, hasta del mismo hijo podemos registrar diferentes facturas. Yo puedo reportar, por decirle algo, la mitad de la factura y ella puede reportar la otra mitad. Lo que no podemos es repetir la misma factura, porque automáticamente el sistema me va a decir factura duplicada. Yo puedo tener, por ejemplo, yo tengo una compañera que ella paga como 150 entre sus 3 hijos, por decirle un número, al año. Pero su declaración le permite reconocerse 70. Entonces ya con los otros 80 ya no hace nada. Aunque lo reporte, la declaración no se lo va a reconocer porque sus ingresos y sus retenciones
Eso es lo que le permiten. Ahorita la vamos a ver con detalle, el número, ¿de acuerdo? Pero para que vayan teniendo una idea. Entonces, ¿ya qué hace? Ah, no hay problema. Entonces se lo declara a mi esposo. Y ya. Pero sí, porque mientras más yo gano, más me retienen, por lo cual más saldo a favor puedo tener. Es lo mismo que imagínense ustedes que no existiera gastos educativos. Yo trabajo, yo gano más que mi esposa. Cuando a mí, si yo tengo un excedente a final de año, la empresa determinó que por unos pagos extra que me hizo en un mes se me retuvo de más. Cuando hace el cierre anual, dice, ok, si te retuvo de más, vamos a devolvértelo, vamos a compensártelo. Es lo mismo, a mí me van a devolver más que a ella, porque yo gano más que ella. Algo muy importante, los gastos educativos que vamos a reportar son año calendario, no año escolar. Yo voy a reportar lo que ahora en el 2019, yo voy a reportar todo lo que yo gaste del 1 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018. Bien, entonces yo puedo decir, por ejemplo, poniendo el límite que yo tengo, ya yo llegué a ese límite, entre enero y mayo del 2018. Y mi esposa va a reportar de septiembre a diciembre de 2018. Con facturas diferentes, porque cada vez que yo pago me dan una factura distinta. Bien, fíjense, una aclaración muy buena. Si yo tengo varios hijos en el mismo colegio, pidamos la factura cuando la solicitemos al centro educativo por separado. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a registrar la factura en mi oficina virtual, aquí en el sistema, en internet, me va a pedir que identifique a qué hijo va atada esa factura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo me tengo a mí registrado, tengo a mi hija registrada. Yo tengo que decir a cuál de lado corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo varios hijos en el mismo colegio, debemos pedir la factura por separado. En el caso de los asalariados, vámonos a la parte de los beneficios. Si yo reporto mis gastos educativos, envío toda la información que la DGI me requiere, yo se lo voy a aplicar en la teoría, pero vuelvo y le digo, lo vamos a ver en la práctica para que lo desmenucemos un poco y lo veamos un poco más detallado. Me va a permitir, ustedes recuerdan que ahorita la misma joven mencionó que tenemos un ingreso, suponiendo 50, y a eso le rebajamos un ingreso que está exento de impuestos sobre la renta, que es el de la seguridad social y el de la administradora de fondos de pensiones. Me dice la ley que yo como asalariado, yo puedo tomar en cuenta como mis gastos educativos un máximo del 10% de mi ingreso grabado. Imagínense ustedes, lo redondeamos 50, ese es mi ingreso que graba impuestos sobre la renta, eso al final de año me da 600,000 pesos, máximo el 10% de eso es lo que yo puedo considerarme como gasto educativo. ¿Me entienden más o menos por dónde vamos? Y me dice, en el caso también con el ejemplo que ya puso ahorita, de que el esposo gana más, hay una segunda limitante que dice que no puede sobrepasar el 25% del monto, del primer monto de la escala. El primer monto de la escala, por si no lo recuerdan, es 416,220. Al 25% esos son como 108,000 pesos más o menos. Aunque yo tenga gastos educativos y mi salario y mis retenciones me permitan más de ahí, lo que me va a reconocer como gasto educativo, lo máximo va a ser eso. ¿De acuerdo? Vuelvo y le digo, se lo estoy tratando de poner con ejemplitos, pero ahorita vamos a ver una declaración un poco más detallada. Y el empleador me pagará a mí, suponiendo que sea ella, mi jefa, la que me paga, cuando yo haga mi reporte anual, ella me va a pagar a mí el saldo a favor que a mí me quede en mi declaración. Yo, por ejemplo, al principio no lo aproveché porque yo no tenía hijos y yo no estaba estudiando, ya había terminado. Pero cuando yo puse a mi hija en el colegio, inmediatamente yo empecé a hacer mi declaración. Y como quiera, yo conozco mucha gente de aquí adentro, mucha gente de aquí afuera, de donde sea que usted se pueda imaginar, que aplica la ley de gasto educativo y le devuelve su dinero. Es que en el 2009, la DGI, como forma de facilitarle al contribuyente el acceso, como era algo nuevo y que se iban a beneficiar, y la cantidad de empleados que aplicaban eran muchos miles, la DGI, ¿qué hizo? El proceso normal es que yo como contribuyente me registre, abra mi oficina virtual, solicite una clave y tenga acceso y todo. La DGI, ¿qué hizo? Hizo una corrida genérica con la información que tenemos de cada empleador del reporte, de por ejemplo, dentro de estas nuevas personas que están aquí, 5 ya le retienen impuestos sobre la renta y 4 no. Entonces a esos 5 la DGI le sacó una oficina virtual genérica con una clave genérica y se le envió a la empresa. Y ahí le dijo, usted como persona tal ya tiene el acceso creado y esas personas no tuvieron que ponerse a hacer todo ese proceso. Eso fue el primer año y la mayoría de la gente tuvo acceso. Como usted misma, tuvo acceso, cambió su clave genérica, ingresó y tuvo todos sus beneficios del primer momento. Y no tuvo que hacer todo el proceso inicial. Entonces, en el caso del profesional liberal, que vamos entonces al caso suyo, por ejemplo, la duda que usted tenía al inicio, quedamos, como dijo la señora muy bien, ella declaró su IR-18, que es la declaración jurada de asalariados para los gastos educativos. Bien, ella
obtuvo su clave, la declaración ya viene hecha, el asalariado no tiene que hacer nada, solamente que entrar a oficina virtual, poner su factura y darle a enviar la declaración. Hago mucho énfasis en enviar porque muchos la vemos y no la enviamos y en marzo no tenemos nada porque la declaración nunca llegó. Bien, en el caso del profesional liberal, igual, yo reporto todas mis facturas, pero mi declaración no viene llena porque hay información que soy yo que tengo que suministrarle a la DGI como profesional liberal, que eran los casos que comentábamos con ustedes dos. Entonces, cuando yo le reporto todo a la DGI, yo hago mi declaración que se llama IR1, que es la declaración de impuestos sobre la renta que hacen los independientes, y ahí, cuando yo la hago, si me queda un saldo a favor por gastos educativos, si a mí me toca pagar anticipos, se compensa con los gastos educativos. Si aún yo pago los anticipos con el saldo de gastos educativos y me queda todavía saldo a favor, entonces eso me queda como un saldo a favor para el año próximo. O lo puedo compensar aquí en la Dirección General de Impuestos Internos como establece el Código Tributario. Pero, como le digo, pero lo primero que indica la ley es que si me queda de gastos educativos, lo que yo voy a hacer es compensármelo directamente con anticipo. Bien, entonces si me queda, luego de compensarme con los anticipos, entonces ahí es que yo puedo solicitar la compensación. Pero mucha gente sencillamente lo que hace, en vez de venir aquí y solicitar ese reembolso, lo que hace es que lo deja para el año próximo. Porque quizá el año que viene usted le toque, Dios quiera, pagar más, porque mientras más pago, porque más beneficio tengo. Entonces, ¿no es verdad? Entonces, mientras más pago, más beneficio tengo. Cuando me toque pagar, lo que hago es que utilizo la compensación. Que eso puede ser perfectamente. Pero como les digo, incluso la misma ley 179 de gasto educativo establece que yo puedo solicitar mi reembolso como lo establece el Código Tributario. Ahí le dice todos los documentos, los requisitos que tiene que cumplir, puede solicitarlo y si aplica se lo puede reembolsar. Bien, ¿me entendieron la parte de la compensación? Vamos entonces ahora para otra información que puede quizás clasificar en el último caso que usted nos mencionó de cuando no aplico a la retención de impuestos sobre la renta. ¿Qué pasa? Como usted no aplica para la retención de impuestos sobre la renta, la empresa podría pagarle los gastos educativos a usted, si quisiera, ¿no es verdad? Esos son ya decisiones de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Hay un impuesto que no todo el mundo lo conoce, que se llama retribución complementaria. El impuesto de retribución complementaria, un poco complejo, pero para que me entiendan, se lo voy a suavizar. La retribución complementaria, ¿qué dice? Imagínate usted que yo soy empresario, tengo estos 6 empleados que tengo aquí delante, ¿cierto? Pero ellos 3 son directores, ellos 3 no. Por ser directores tienen beneficios que no todos mis empleados tienen, solamente lo tienen ellos 3. ¿Me siguen? Sí. Esos beneficios que yo le doy a ellos 3, que son individualizables, que son de ellos solamente, yo pago un impuesto como empleador, como dueño de empresa, todos los meses por esos gastos, que se llama retribución complementaria. Bien, ¿qué dice la ley de gastos educativos? Si a esas 3 personas que están ahí atrás, ellos 3 suponiendo, no llegan al salario que paga impuestos sobre la renta, tú le pagas sus gastos educativos, tú puedes reconocerte eso como un gasto y no vas a pagar el impuesto sobre retribución complementaria. ¿Me entienden por dónde va el beneficio? Es algo de decisión de la empresa, pero es algo que la ley pone sobre la mesa para que el empresario pueda pagarle el gasto educativo a sus empleados sin ese gasto que le implica también de la ley por la retribución complementaria. ¿Me entendieron? Bien. Entonces, continuando, la retribución complementaria, suponiendo dentro de los beneficios que se les podría dar, que sí pagan, para que tengan un poco de idea en general, vehículos, suponiendo que yo soy mi directora, ella es la directora de venta, yo le doy vehículos, pero ella es la directora de Santiago, yo le doy una vivienda allá, entonces el tipo de beneficios pagan ese impuesto. En la educación podría ser que lo pagara si yo también le pagara la educación a ellas como directoras, pero ellos que están por debajo de la exención, de la escala, entonces con ellos no me aplica el pago de la retribución complementaria. En el caso de los reportes, vamos aquí, esto es una partecita muy importante, las fechas límites. Si yo soy asalariado, yo tengo todo el año para ir reportando todas mis facturas. Bien, yo la voy reportando en cualquier momento. Pero la declaración, que la señora mencionó, la IR18, que la hemos mencionado, esa declaración está disponible a partir del 1 de febrero de todos los años. Por ejemplo, usted abre el 1 de febrero, van a entrar a su oficina virtual y van a ver su declaración. Y esa va a estar habilitada para ustedes enviarla a más tardar el último día laborable del mes de febrero. No hasta el 28, hasta el último día laborable del mes de febrero. Y vuelvo y hago énfasis en el enviar, porque ha pasado. Yo vi mi declaración, pero yo no hago nada con verla. Yo tengo que aceptarla y enviarla.
y confirmar que se envió y que me dé un documento de enviado como todo lo digital. Si yo no tengo un documento de que se envió, no tengo constancia de nada, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que asegurarnos de enviarla antes del último día que establece la ley. En el caso de los profesionales liberales, si yo soy independiente, yo hago el mismo proceso, tengo la misma fecha límite con las facturas. Yo tengo hasta el último día laborable de febrero para las facturas, pero yo como profesional liberal, yo tengo mi fecha límite, que son 90 días después del 31 de diciembre, normalmente 31 de marzo. Bien, ¿para qué? Para hacer mi declaración del IR1. Yo hago el mismo proceso de reporte, todo igual, de las facturas, pero la declaración, como les dije, esa tengo que hacerlo yo porque ayer lo voy a suministrar información en impuestos internos que no tiene. Y en base a eso se me va a hacer mi cálculo. Y eso incluso, usted me mencionó, que veo que conoce un poco, las facturas, en el caso profesional liberal, se reportan igual por la oficina virtual, no por los formatos de envío, las de gastos educativos. Y al yo reportarla ahí, eso se me va automáticamente a mi declaración y me lo calcula ya solo. Bien, ¿quedamos claros con las fechas límites? Sí, bien. Vámonos entonces a la parte de los gastos educativos. Me gustaba mostrarlo en vivo para que ustedes vean bien cómo es el proceso. Pero lo primero es, ustedes me dijeron todo que saben lo que es el RNC, ¿cierto? Bien, yo tengo que estar registrado ante la Dirección General de Impuestos Internos. En el caso mío como asalariado, yo tengo que registrarme, y aquí es otra cosa en la que hago énfasis, debo estar registrado como empleado asalariado, porque ¿qué yo hago? Soy un empleado. Que yo me gradué como ingeniero, yo no soy un ingeniero, aunque esa sea mi profesión. Ante la Dirección General de Impuestos Internos, yo soy un asalariado. Que yo ejerzo la actividad de contabilidad dentro de mi empresa, no hay problema, pero ante la DGI, usted es un asalariado. ¿Por qué digo esto? Porque eso trae mucha confusión, que cuando me voy a registrar pongo que yo soy contador, pero yo soy el contador de la empresa donde trabajo. Pero al yo poner eso, le estoy diciendo a la DGI que yo soy un contador independiente. ¿Me entienden? Mientras que al yo decir que yo soy un asalariado, volvemos al caso inicial, ella reporta todo por mí, toda la información llega y yo solamente envío el IR18. Bien, dígame ya, por favor. ¿Y si esa persona es independiente? Su actividad de siempre. Entonces tiene la actividad de independiente. Y entonces ahí como independiente va a reportar todo como independiente con su actividad económica de siempre. O sea, en el caso del independiente ahí no afecta nada. Así es. Porque, ¿cuál es la diferencia de un independiente que también es asalariado a un independiente solo? Que tiene reporte de un salario. Y lo va a poner al final de año su declaración igual, su ingreso por salario. El independiente no va a poner ingreso por salario porque no lo tiene. Bien. Tenemos. Bien. Entonces, les decía, yo tengo que registrarme, tengo que estar registrado como asalariado y luego de eso tengo que solicitar un acceso a la oficina virtual de la DGI. Un acceso igual que todas las redes sociales. Yo tengo un usuario y tengo una clave. La única diferencia aquí es que yo no puedo inventarme los usuarios como en las redes sociales. Mi usuario es mi número de cédula. Siempre va a ser mi número de cédula, ya sea como asalariado o ya sea como un independiente. Y la clave normal. Entonces, otra cosa que tenemos que tener pendiente, si yo acceso a mi oficina virtual, lo normal es que lo tengan si yo me registro como asalariado. Cuando yo me registro como asalariado, va a haber una opción que no todo el mundo lo tiene, que se llama panel de gastos educativos. Bien, pero si es el caso, como plantea la joven de allá atrás, como independiente, en el caso de ella quizás ella tenga que pedirlo para ir reportar sus facturas. Y entonces ahí vamos al proceso de declaración que vamos a ver ahora. Ahí se ve. Muchísimas gracias. Miren aquí, tenemos la opción de entrar a la oficina virtual. Si yo me quiero inscribir, porque lo primero que yo tengo que estar es inscrito en la Dirección General de Impuestos Internos, y cuando me inscribo voy a hacer una aclaración también, muy buena. Si yo me registro como asalariado, ustedes no me la han hecho la pregunta todavía, pero se la digo por si acaso no se vaya a quedar. Si usted me puso el caso, usted registró 2 o 3 años, pero ahora no lo hace. O yo quizá decido no hacerlo porque ya yo no le pago el colegio a mi hija porque se lo pagan por el trabajo de mi esposa, por decirle un caso. ¿Cierto? Yo decidí dejar de hacerlo. No lo hago. Eso no trae ningún inconveniente. Bien. A diferencia del profesional liberal, que cuando hace una primera declaración tiene toda la obligación todos los años, aunque sea con valor o aunque sea en cero. ¿Me entendieron ahí? Para que no se asusten de, bueno, yo me registré en la DGI como asalariado, ahora yo voy a tener que dar obligaciones todos los años. No. O sea, mío, eso es un beneficio que yo recibo si aplico, porque quizás
Ella, por ejemplo, mencionó las edades de su hija, pero cuando ya las hijas dejen de tener esas edades, no hay ningún problema. Sencillamente, no lo sigue reportando porque ya no se va a beneficiar. Bien, no va a tener ningún inconveniente. Luego de que yo me registro aquí, en personas físicas, entonces yo vengo con mi usuario. Yo, por ejemplo, voy a entrar a mi propia oficina virtual. Todo lo podemos resumir en 5 pasos. Y 5 pasos que no se hacen siempre. Por ejemplo, el número 1, que es acogerme a la ley, yo lo voy a hacer una única vez. Por ejemplo, incluso fíjense aquí dice que yo me acogí en el 2016. ¿Lo ven? Y ya yo no tengo la opción habilitada. Pero si yo voy por primera vez a registrarme con mis gastos educativos, yo cotejo aquí y le doy a aceptar. Tengo la opción de actualizar datos. Como yo tengo mis datos actualizados, no tengo que actualizarlos siempre. Ahora vamos al un paso muy importante, que es el de los dependientes. Aquí yo debo registrar, fíjense, me tengo registrado yo mismo y tengo registrado mi hija. Aquí yo lleno la información según lo que corresponda: fecha de nacimiento, la cédula, el nombre, apellido y la relación. Fíjense aquí, dice hijo y dice contribuyente. En el caso de mi hija, yo pongo hijo, pero en el caso mío, como yo soy el dueño de mi oficina virtual y la ley me permite reportar mis propios gastos educativos, entonces yo me registro como un contribuyente. Bien, eso también solamente lo hago una vez, al menos que yo siga teniendo más hijos, obviamente. Luego nos vamos a la parte de gastos en educación. Aquí, como yo les decía, por ejemplo, yo voy a poner un RNC cualquiera. Ven, por ejemplo, no existe. Él me está dando ese error de visualización por el zoom tan amplio que tengo, pero para que ustedes puedan ver, al final lo que nos interesa es el título aquí. Pero si yo le pongo otro RNC que sí exista, él me va a decir automáticamente el RNC no corresponde con la actividad del centro educativo. Bien, entonces aquí yo elijo el nivel, como dijimos que la ley permite: preescolar, primario, secundario, universitario, técnico. Y en el caso del comprobante, mi comprobante tal cual. Aquí entonces tenemos que tener cuidado con que el comprobante no sea, como dijo ella, repetido, que mi esposa y yo reportemos el mismo, que yo no cometa ningún error. Ahora con la secuencia nueva es mucho más fácil, son menos dígitos, hay menos posibilidades de error. La fecha del comprobante, y fíjense que yo les dije que era año calendario el reporte, ¿cierto? ¿Me da alguna otra opción de periodo aparte del 2018? No, porque es la única fecha en la que me va a permitir reportar hasta ahora. Los del 2019, que ya yo lo empecé a obtener en enero, yo lo voy a guardar más o menos para marzo, que es cuando se acaba este proceso, y entonces la oficina virtual actualiza y me da la opción de reportarlo del 2019. Bien, y aquí, como les decía, ¿ustedes recuerdan que yo les dije que piden la factura por separado? Mírenlo ahí. Yo tengo que enlazar cada factura con la persona que corresponda, ya sea conmigo mismo o ya sea con uno de mis 5 hijos que yo tenga. Ese proceso, algo muy importante, ustedes ven aquí, ustedes ven ahí que dice estado. Fíjense, por ejemplo, lo que dice. Ustedes ven que dice aceptado. Yo tengo que verificar ese comprobante también, o sea, verificar ese estatus de ese comprobante, porque puede ser que me lo rechace. ¿Por qué me lo va a rechazar? Por lo mismo que hablamos. Lo puse duplicado, hay un error, yo como humano cometí un error digitando, no lo puse bien, puse el RNC mal en que no, quizás del colegio anterior de mi hijo, me equivoqué, puse el colegio mal, no me fijé, y ese comprobante no corresponde a ese colegio, o entre muchas otras razones. ¿De acuerdo? Entonces siempre debemos verificar el estatus de nuestro comprobante, que esté aceptado, porque si no está aceptado, la oficina virtual no tiene ningún gasto educativo que jalar, porque cada factura dice el detalle de lo que yo estoy pagando y corresponde al periodo 2018, ahí no hay ningún inconveniente. Lo que yo sí debo darle un consejo, voy con el señor luego con usted, antes de eso voy con el consejo: piden sus facturas al momento de pagar, no esperen acumularla, al menos puede ser, ustedes pueden, si ustedes lo hablan anteriormente, previamente con el colegio, lo pueden hacer. Decirle, mira, dame una factura por el año completo, no hay ningún problema. Y eso lo pueden hacer. Pero traten de no hacerlo si ustedes pagan mensual. Ustedes ven que muchos negocios tienen en la pantalla, en la computadora, pida su comprobante con crédito antes de pagar. Porque si ustedes ya le emitieron un comprobante y luego va a reclamarlo, le van a decir que no. Y ya usted tiene una factura válida.
Los colegios, los centros educativos tienen una condición distinta, que hay una norma que los exonera de emitir el comprobante de consumidor final que emiten los otros comercios, pero aún así ya es un registro contable que tienen de ese ingreso. Entonces, para darle a usted otro comprobante tienen que modificar eso. Y por eso muchos tienen ese letrerito. Entonces, por eso yo la... Bien, recordemos el requisito inicial. Para yo reportarlo tiene que ser una entidad educativa que me dé un comprobante válido para crédito fiscal. Si no es una entidad educativa que me lo da, no aplica. Bien, pero puede ser. Yo, por ejemplo, hablaba hoy con un compañero, él me decía, hay una persona que tiene una beca y esa beca se la pagan a ella en efectivo. Y ella va y paga a la universidad, por ejemplo, y le dan su factura y ella reporta sus gastos educativos. Porque al final la universidad o el comprobante no va a decir de dónde viene el dinero. O sea, al final yo lo estoy pagando y es a nombre mío que sale la factura. Bien. Pero si es Fundapec que paga todos los meses, por ejemplo a Pucamaima, Fundapec le paga todos los meses a Pucamaima en nombre de Ramón de la Rosa, la factura no puede salir a nombre mío porque es Fundapec que está haciendo el gasto. Entonces Pucamaima tiene que darle un comprobante de ese gasto a Fundapec y no puede emitir dos comprobantes por el mismo concepto. ¿Me entienden a dónde voy? Entonces por eso digo depende. Pero lo que es ya el pago a Fundapec no aplica porque Fundapec no es una entidad educativa. Ya yo le mostré el cómo hacerlo el reporte, ¿cierto? Como asalariado. Ahora hago la aclaración. La persona física, ustedes han visto, yo se lo he ido enumerando por paso, ¿cierto? La persona física llega hasta aquí, el independiente. El independiente en el panel de gastos educativos solamente llega hasta aquí y luego se va a su declaración. En el caso del asalariado, que va a reportar IR18, lo hace por aquí, por esta vía. Déjenme ponerlo un poco más pequeño para que entonces lo puedan ver mejor. Ustedes ven, periodo 2018, no me da la opción de presentarlo todavía porque no ha llegado la fecha. Yo le dije que era a partir del 1 de febrero. El 1 de febrero ese botoncito se va a prender. Yo voy a abrir mi declaración y va a estar llena completamente con mi saldo a favor. Entonces eso yo lo voy a enviar, voy a tener la constancia, incluso eso aparte de la constancia digital de la página, me da una hoja también que dice la empresa tal le va a devolver tal monto por tal concepto en tal fecha a Ramón de la Rosa. Bien, muchas empresas lo exigen, muchas no, porque al final, como quiera, es un cruce que ya dijimos entre DGI, la empresa y el empleado. Pero muchas lo exigen y usted se lo entrega. ¿Vamos bien hasta aquí? Esa parte no tiene que hacerlo un profesional liberal. Incluso un profesional liberal va ahí y en la misma oficina virtual le va a decir esa declaración no la aplica a usted. A usted le aplica el IR1 y tiene que irse por otra vía. Entonces, otras funciones que podemos ver de los gastos de este panel de gasto educativo es, por ejemplo, la consulta de saldo. Usted, por ejemplo, me dice que ya ha declarado varias, usted quiere ver cuáles han sido sus saldos anteriores, porque usted está tirando números ahora, está haciendo un presupuesto y quiere ver sus ingresos en varios años. Usted puede ver su consulta de saldo. O, creo que otra persona ahorita me mencionó también que pueden ver, usted misma creo que fue, que puede ver sus ingresos. Aquí también usted puede ver su consulta de remuneraciones por año. Yo agarro y pongo por año el tiempo que yo tengo trabajando y aquí me va a aparecer toda la información de qué mes me pagaron, el RNC de quién me pagó, el nombre, el salario, los otros ingresos y las retenciones que aplicaron con ese salario. Y me da un monto anualizado a final de año con los totales. Bien, eso se lo digo porque hasta el que no aplica para reportar gasto educativo por lo menos ve el total de sus ingresos si quiere hacer alguna consulta, si quiere saber cuántos son sus retenciones, etcétera. Eso no es per se del proceso de la ley de gasto educativo, pero yo se lo menciono por si les interesa. Como sale en el Excel que está en nuestra página de la DGI en internet, ¿de acuerdo? No sale, o sea, al final la casilla y todos son iguales, pero para que sepan la figura es un poquito diferente. Pero básicamente el IR18 viene compuesto por mis ingresos por salarios, otros ingresos que vienen bonos y vacaciones, y luego entonces se llena esta información. Como les dije, esta información va a venir llena, ¿eh? Esto está en Excel, porque si yo manejo el formulario y yo sé más o menos cómo se llena, pues yo puedo tener una idea de en base a mi consulta de remuneraciones. Ya yo sé cuánto me pagaron, ya yo sé cuánto me retuvieron, calculo mi TCS y ya yo sé más o menos cuánto me van a devolver, ¿de acuerdo? Entonces fíjense lo que yo les decía. Yo tengo mis ingresos totales, todos mis ingresos de todo lo que yo he recibido. A ese monto le sacamos el monto que la joven mencionó al principio, TCS, ¿recuerdan? AFP y SFS. Se lo quitamos, es un ingreso exento. ¿Cuál otro ingreso es exento? Mi doble sueldo. Lo ponemos aquí, el formulario lo trae solo. Y eso me da una renta neta. Bien.
Luego de la renta neta, ya le estoy aquí explicando un poco con números lo que hemos estado diciendo que le iba a explicar con más detalle para que me entiendan un poco. Bien. Luego de la renta neta yo tengo una exención contributiva, la que sabemos, los 416, ¿cierto? Entonces aquí venimos, ustedes recuerdan que yo les mencioné un límite de un 10% de mi ingreso grabado y del 25%, vamos aquí. Aquí me dice la 9, pónganse ustedes que yo reporté los 100,000 pesos de gastos educativos. Bien, esos 100,000 pesos, incluso vamos a hacerlo, vamos a irnos a la página. Por decir un número, tengo un ingreso de 600,000 pesos, que son 50,000 pesos mensuales, ¿eh? Tengo un ingreso de 600,000 pesos anual. Tengo otros ingresos entre bonos y vacaciones, pónganse ustedes de 100,000, para poner números redondos. Eso me da un total de 700, ¿cierto? Pero a eso yo le resto, pónganse ustedes que entre TS y regalía, por poner un número, son 90,000 pesos. Eso me da 610. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Yo vengo y reporto mis gastos educativos y yo digo que fue de un valor de 150,000 pesos. Fíjense lo que me dice la casilla que está aquí, que es la casilla 9. ¿Cuánto me reconoció? 19,378. ¿Por qué? Porque como dice aquí, y como yo le expliqué ahorita, yo tengo un 10%, ¿cierto? ¿De qué? De mi ingreso grabado. Entonces el formulario me hace el cálculo de que a esos 610, si ustedes pueden coger una calculadora, 610, yo le resto los 416,220. Y a eso yo le calculo en 10%, eso es lo que me da. O sea, la resta de 610 menos 416 debe darme 193,000 y pico de pesos. 193,780. Y el 10% de eso son los 19,000. ¿Me siguen? Bien. Pero si yo reporto un gasto educativo de 15,000 pesos, fíjense qué pasa ahí. Ahí se pone todo. Bien. En ese caso no se reconoce para fines de mi declaración. Porque como yo le dije en un principio, se me va a reconocer como gastos educativos según mis ingresos, según mis retenciones y según todas mis remuneraciones. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, el caso que usted puso ahorita del esposo y la esposa, el que gana más, obviamente él tiene un valor mayor aquí. Bien, pero entonces vamos a suponer, yo le mencioné ya el primer límite, que es el 10%, ¿no? Vamos a ver el 25%. Si yo tengo aquí un salario exagerado, 6 millones de pesos, y él sí puede reportar los 150,000. Fíjense qué pasa ahí. Aunque él reportó 150,000, el segundo límite del 25% de la exención contributiva, o sea, el 25% de 416, son 104,055. Bien. Entonces volvemos a los números reales. ¿Me siguen hasta ahora más o menos con los números? Ok. ¿Qué pasa? Luego de esto, el sistema me pide unas retenciones, que esa yo la puedo sacar de la consulta de remuneraciones que yo le enseñé en la oficina virtual, recuerden, para fines de mi cálculo. Recuerden que esto no se reporta presencial, ni se puede enviar ese formulario adjunto por ningún sitio. Esto viene lleno en la oficina virtual, yo solamente tengo que verlo y enviarlo, más nada. Yo le estoy dando una idea de más o menos lo que puede ser. Entonces, si yo pongo un valor aquí, por decirle algo, en mis retenciones, de 13,000 pesos, fíjense qué pasa. Me da una diferencia a pagar de 13,000. Ahí vamos con el caso de usted, que lo vamos a explicar ahora con detalle. Pero suponiendo que mis retenciones ya han sido mayor que esos 26 que están ahí, póngase usted 45,000 pesos de retenciones, mire lo que pasa. Mi saldo a favor son 18,839. Aunque ella me reconoció solamente 19,000 pesos, por mis ingresos, mis retenciones, me aplica un saldo a favor de 18,839 pesos. Esto yo se lo doy de manera general. Hay que ver cada caso por individual. Porque fíjense, por ejemplo, el caso de ella, cómo le pasó.
Ah, bueno, el año que viene, el año pasado me aplicaba, este año no me aplicaba. También como hay gente, bueno, me subieron el salario, pero ahora entonces le retienen más de lo que le retuvieran antes, porque pasó de la escala del 15 al 20, o del 20 al 25, ¿de acuerdo? O por ejemplo, quizás usted tiene retenciones de seguro mayores que la de él. Entonces hay que ver todo este tipo de detalles. Por eso, primera vez en mi vida, del 2009 para acá, que nadie me ha hecho la pregunta, ¿y cómo yo sé cuánto me devuelven? Raro, cosas raras. Pero ¿por qué yo no puedo decirle a una gente, mira, te van a devolver el 10%, te van a devolver el 15%? Yo no puedo decirle un porcentaje, porque ustedes ven los números que yo necesito para saber cuánto es. Y por eso, obviamente, también el mismo sistema, como ya tiene toda la información que les pide a ustedes, repórtame la factura y yo te hago tu declaración. Pero todo viene de mis ingresos exentos, grabados en mis retenciones. Le aplicamos el gasto educativo, ¿qué hace? Ese gasto, en la declaración reconocérmelo como algo exento, me aumenta mi saldo a favor, que eso es lo que hace. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Miren, por ejemplo, la notificación que yo les decía. Esta es la notificación que le da al final. Señor tal, con la cédula tal, impuesto interno le informa y le da el monto de saldo, la fecha de declaración, número de autorización, a qué periodo corresponde, quién me va a pagar con su RNC y su nombre. Por eso, en el caso que usted me comentó ahorita, suponiendo que usted estuviera en otra empresa, ya trabajando diferente a la del año pasado, ahí le apareciera la segunda empresa. Bien. Y miren aquí el proceso como yo le explicaba. Yo como empleado envío, la empresa envía el IR3 a la DGI y la DGI le hace el crédito en lo que él tiene que pagar. Él tiene que pagar 20.000 pesos, pero hay un saldo a favor mío de 10.000. La empresa solamente va a pagar 10 ese mes aquí a DGI. Por ejemplo, si el saldo que él tiene que devolverle a usted es mayor de lo que él le corresponde pagar este mes, suponiendo, estamos en marzo, ¿cierto? Y su saldo, el suyo solo, son 30.000 pesos, pero él tiene que pagar 15 aquí. Él puede pagarle a usted en proporción a según como DGI le compense a él, siempre y cuando él no se exceda con usted de la compensación con DGI. Vamos a ponerle el número redondo, los suyos son 30, él tiene que pagar 10. Él se va a compensar eso en 3 meses. En esos 3 meses le puede compensar a usted de la forma igualitaria como DGI le compensa a él. Él no puede pasarse de esa fecha. ¿Me entendió? Pero la mayoría, eso se puede. Pero hasta ahora yo, todos los casos que conozco le devuelven y la misma empresa se va compensando como le convenga. O sea, como la DGI le vaya compensando, perdón. ¿Me entendió? Bien. Vamos con el único agente de retención. Ustedes recuerdan que yo definí al principio el agente de retención, ¿cierto? Que yo dije, ella es mi jefa, ella me paga, ella me retiene el impuesto, ella lo reporta y ella lo paga directamente a la DGI. Yo como empleado no hago nada. Pero ¿qué pasa? Yo decido irme con el señor aquí detrás con otro trabajo. Pues yo quiero el pluriempleo, yo quiero más ingresos y me voy con él también. Yo como empleado tengo la obligación de elegir un único agente de retención. No ella, porque ella no tiene que saber necesariamente que yo tengo otro trabajo. ¿Quién es el que tiene los dos trabajos? Soy yo. Y el de la obligación soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer, dijimos que se paga luego de los 34.685, ¿cierto? Bien. Yo gano 15 con ella y 15 con él. Estoy en 30. No pago, ¿no es verdad? Pero si yo gano 20 con ella y 25 con él, ¿cuánto gano? 45. ¿Ella me está reteniendo? No. ¿Él me está reteniendo? ¿Me corresponde pagar? Sí. Por eso la importancia del único agente de retención. Entonces, por eso al final de año me da una diferencia a pagar, porque al final yo, como Ramón de la Rosa, le debo al fisco y no el fisco a mí. Bien. Segundo caso. Con ella gano 50, con él gano 60. ¿Ella me retiene? Sí. ¿Él me retiene? Sí. Pero ¿qué pasa? Ella me retiene, como dijo la señora, rebajando los 34, y él me retiene, como dijo la señora, bajando los 34. ¿Cuánta exención contributiva me pone la ley? Una. Yo me estoy beneficiando de 2 exención contributiva. Y al final de año, ¿qué pasa? Yo le debo al fisco y no el fisco a mí. Entonces, por eso también quizá viene lo del caso que yo le decía ahorita, yendo al caso de independiente, hay ingresos reportados por un tercero que es mayor, que ya aplica para pago. Hay muchos casos que entonces esos reportes llegan y hay unos ingresos que el contribuyente no reporta. Pero si llegan aquí, tienen que hacerlo, que reporte por el IR1. ¿Me entiende? Entonces, por eso la importancia del único agente de retención. Y por eso yo tengo que elegirlo y por eso la obligación. Entonces, ¿entendieron la importancia del único agente de retención? Esto incluso, fíjense que está
en el reglamento 139-98 en el artículo 73. Eso también, todas las bases legales que yo les menciono están en nuestra página de internet, en la sección de legislación. Entonces, el proceso de único agente de retención es bastante simple elegirlo, ¿eh? Es con un formulario muy pequeño, se llama IR10, de elección de único agente de retención. Está en nuestra página de internet también, y con una comunicación a cada empleador. Entonces, el caso que yo puse de ustedes dos, usted el anterior, ya usted no me va a suponiendo que ustedes dos son los actuales, pero lo que la ley me manda es que preferiblemente yo elija el que más me paga. Entonces yo le digo a él que me paga más, y a usted yo le digo, ya usted no es la que me va a retener, me va a retener él. Bien, y de ahora en adelante, cuando ya eso se deposita y se ha aceptado todas mis retenciones de mis dos ingresos, lo va a elaborar él. Bien, el formulario, como yo le dije, ustedes recuerdan que yo ahorita entré a formulario de declaraciones juradas para bajar el IR18. Ahí mismo está el IR10, en el mismo sitio. Fíjense cómo se ve, como le decía, es bastante pequeño. Yo le informo a usted que no me va a retener. Ah, bueno, ustedes lo tienen, perfecto, gracias. Gracias por el dato. En la parte inicial, e incluso en el mismo brochure, también tienen una pequeña instrucción al final de qué poner en cada parte. Bien, y entonces esas comunicaciones deben estar firmadas, selladas y depositadas aquí, junto con el formulario. Si ustedes no tienen más dudas del único agente de retención, podemos ver a gastos educativos, como ustedes prefieran. O sea, yo tengo muchos amigos que ellos son empleados de 8 a 5, luego trabajan en una universidad, pero en la universidad los ingresos son muy variables, según los créditos, según la hora, según muchísimas variables, y ellos lo que hacen es que reportan el IR1. Y entonces ya así, sencillamente, en el trimestre 1, la universidad me pagó 18, en el trimestre 2 me pagó 30, en el trimestre 3 me pagó 50. Y al final ellos hacen su desglose anual. Y lo hacen por el IR1. Y también recordemos que siempre, como empleados de una empresa, tenemos la opción de pedirle una certificación de ingresos y retenciones, ¿eh? Siempre vamos a poder pedir eso. Incluso si, por ejemplo, usted hacemos la opción que yo le acabo de plantear a ella de reportar por el IR1, si usted viene a presentarlo presencialmente a una oficina, la DGI le va a exigir que usted venga con su certificación de ingresos y retenciones de la empresa. Pero con la opción de consulta de remuneraciones ya ahí lo tenemos fácil. O sea, como yo le decía, ustedes recuerdan que yo le dije, yo al principio tenía oficina virtual y no declaraba. Yo entraba y veía mi consulta de remuneraciones algún día, porque sí. Y ya yo tenía mis datos. La ley obliga al empleado a retener. O sea, la ley obliga al empleado a retener. Por lo cual, si yo aplico para retención, a mí quien debe asumir mi retención es el empleador. Pero como yo le digo, si va a haber muchos inconvenientes, yo también tengo, yo como persona, como Ramón de la Rosa, yo me registro como independiente, hago mi declaración a final de año, ustedes dos como empleadores me dan mis certificaciones y hago mi declaración. Pero el empleador siempre va a tener la obligación de retener cuando aplique, ¿eh? Siempre. O sea, eso no se lo puedo eliminar, porque yo no puedo. Imagínense usted que todos los empleados llegaran donde su empleador y el empleador le diga, bueno, a ti yo te quiero retener, pero a ti no. Está bien, está la situación de que tú quizás solo dentro de mis miles de empleados tienes la condición del pluriempleo. Puede ser, pero al final yo como empleado tengo la obligación como un empleador, como un agente de retención, por los ingresos que yo le pago, porque trabaja conmigo en relación de dependencia. A mí me tocó una empresa que me dijo, mira, eso aplica aquí. Y yo, bueno, ¿cuáles son las condiciones? Todo el mundo tiene gasto educativo. O sea, todo el mundo le paga la educación de sus hijos. Pues no aplica, pues ya es una retribución complementaria y no pueden tener un... O sea, ya ustedes tienen el beneficio de por sí. ¿De acuerdo? Entonces no pueden reportar gasto educativo porque ustedes ni siquiera pagan educación. Entonces en ese caso no aplica. En el caso de las personas que... Si esa empresa, por ejemplo, lo hubiera hecho solamente con sus empleados que ganan por debajo de la exención, entonces ahí sí aplica lo de la ley de gasto educativo, pero en ese caso no. Ahí en ese caso es un beneficio global a todo el mundo. La retribución complementaria es que sea un beneficio individualizable, es decir, a un grupo. Bien, cuando a todo el mundo es como el salario, entonces ya el salario tendría que pagar retribución complementaria, si eso fuera. ¿Me entiendes por dónde voy? Bueno, yo espero, de verdad, yo espero haberle aclarado todas las inquietudes que ustedes tengan. Aún así, yo sé que pueden salir muchas dudas luego de salir de aquí. Yo les invito a nuestra página. Aparte de los materiales que ustedes tienen en la mano, también tenemos un material muchísimo más amplio, donde está esta información también. Hay toda una sección que se llama de gastos educativos en la página principal de internet, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahí ustedes pueden entrar y pueden ver muchísima información. Tienen las redes sociales, tienen nuestro teléfono, nuestros correos, muchísimas vías. Para mí ha sido un placer el haber compartido con ustedes. Gracias a ustedes por su activa participación, porque sin eso no es lo mismo ni se aprende igual. Y de verdad, un placer y muchísimas gracias a ustedes.